Buenas tardes para todos. Bienvenidos a Tu Cita con Jesús. El día de hoy, pues, vamos a estar hablando sobre mi valor en Jesús. Este mensaje fue como especialmente para las personas que de pronto en este momento se sienten frustradas, se sienten tristes, sienten que son inútiles o de alguna forma no se sienten valiosas. Entonces vamos a ver. Bueno, la primera pregunta está, ¿somos valiosos? Y bueno, investigando y preparando el mensaje, encontré estas dos frases que me parecieron muy bonitas. La primera dice, cubrimos nuestro sentido de vergüenza, culpa y falta de valor con el atuendo de riqueza, belleza, fuerza y estatus y popularidad. Sin embargo, estas coberturas simplemente enmascaran nuestro problema, que es que nuestra relación con Dios, la fuente de nuestro valor, se ha perdido. Entonces, pues muchas veces nosotros nos sentimos así y quizá, como dice en la segunda frase también, dice, el problema es que están tratando de obtener de las personas lo que solo Dios te puede dar. Entonces buscamos quizá en otra persona, en las situaciones, en nuestra propia vida, quizá nuestros propios logros o en la forma en que lucimos, buscamos darnos valor, ¿sí? Buscamos que de alguna manera las personas nos reconozcan y nosotros podamos mm, sentirnos bien con quienes somos, ¿sí? Pero hoy quiero decirles si es que nuestro valor no reside en nada de eso, nuestro valor está en Jesucristo, en el sacrificio que Él hizo por nosotros y en el precio que pagó para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Entonces, bueno, vamos a ver este versículo. Dice, es Romanos 3, del 21 al 24, dice. Pero ahora Dios nos muestra lo que anunciaba la ley y los profetas. La manera en que Dios nos aprueba no tiene nada que ver con la ley, sino que tiene que ver con la fe en Jesucristo. Dios aprueba a todo el que tiene fe en Jesucristo, no importa quién sea. Todos pecaron y por eso no pueden participar en la gloria de Dios. Dios, por su generoso amor, aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para librarnos del pecado. Entonces, pues todos valemos, no importa de pronto cómo lucimos, las condiciones de pronto económicas, laborales, académicas, lo que creamos que podíamos haber conseguido, sino que nuestro verdadero valor es por Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo en la cruz, ¿sí? Y, y bueno, también muchas veces buscamos la aprobación de otras personas, buscamos quizá resaltar o sobresalir por sobre otras personas. Y ahí viene una pregunta y es, ¿cuánto valemos? ¿Todos valemos por igual? Y la respuesta es sí, valemos todos por el sacrificio de Jesús, así que ninguno es más valioso que otro, no importa los pecados que haya cometido, no importa si es de una familia con dinero, si tiene muchos estudios, si conoció muchas personas, si conoció muchos países. Eso no tiene relevancia a la hora de definir quiénes somos y cuánto valemos. Entonces, vamos a ver unos puntos de eh, nuestro valor no reside. Entonces, el primero dice, nuestro valor no reside en nuestros logros. ¿Puedes leerlo, por favor? Que el sabio no haga alarde de su sabiduría, ni el fuerte de su fuerza, ni el rico de su riqueza. Alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme y de que entiende que yo soy el Señor, que actúa con fiel amor, justicia y rectitud. Pues lo que a mí me gusta, lo dice el Señor. Jeremías 9, 23, 24. Listo, gracias. Entonces, cuando sea el momento de nosotros partir a la presencia de Dios, no va a importar qué logramos, Dios no nos va a preguntar, ¿conseguiste dinero? ¿Conseguiste un carro? ¿Conseguiste una casa? Nada de esas cosas tienen importancia. Y aquí bien dice la palabra, que no, si queremos hacer alarde de algo, si queremos preocuparnos quizá por algo,
que sea de conocer a Dios y que si queremos alardear de algo, que sea de conocerlo, de que realmente tenemos una relación con Él. El siguiente punto es, nuestro valor no reside en cómo lucimos. Este versículo es 1 Pedro 3, del 3 al 4, y dice, que su belleza no venga de los adornos externos, como peinados exagerados, joyas de oro o ropa fina. Su belleza debe venir del corazón, del interior de su ser, porque la belleza que no se echa a perder es la de un espíritu suave y tranquilo, valioso ante los ojos de Dios. Entonces, muchas veces, quizá también por la sociedad en la que vivimos y lo que nos han enseñado, creemos que necesitamos aparentar o que necesitamos vernos de cierta manera para que las personas nos acepten, para que las personas crean, o sea, nos consideren bellas, nos consideren de pronto importantes, pero nuestro valor no está en nada de eso. Nuestro valor está en la belleza de nuestro corazón. Ahí dice que debe venir de nuestro interior, de lo que nosotros le damos a los demás, de lo que nosotros, el amor que le damos a las personas, cómo las tratamos, de cómo obedecemos a Dios. Esa es la verdadera belleza y es lo que debe preocuparnos en lugar de solamente nuestro aspecto físico. Claramente, pues Dios nos llama también a cuidar de nuestro cuerpo, que dice que es templo del Espíritu Santo, pero eso no debe ser lo más importante y tampoco debe ser algo que nos impida sentirnos valiosos y reconocer que para Dios somos importantes y que Dios nos ama a todos de igual forma. Y bueno, yo sé que a veces es difícil, quizá muchas personas, muchos jóvenes o niños incluso por las diferentes situaciones que puedan vivir. Quizás se sienten rechazados o sienten que de alguna manera no son suficientes, pero debemos buscar es la palabra de Dios y darnos cuenta de que pues no es así, que Dios nos ama a todos y eso es lo que realmente debe importarnos. Y bueno, quizá esto no es un mensaje como de empoderarnos, de como el que de pronto nos han vendido, de tú eres capaz de lograr lo que sea, puedes hacer lo que sea, puedes lucir como, sí, como sea, no, sino es todo basado en la palabra de Dios, porque nosotros como humanos tenemos limitaciones y claramente van a existir, así que no se trata de que nosotros podemos con todo, podemos hacer lo que sea sin importar de pronto pasar por encima de los demás, sin importar lo que otros piensen. No, porque también tenemos que cuidarnos de no causarle daño a otra persona, de no de pronto ir a hacer algo que vaya en contra de la palabra de Dios en medio de pues esta filosofía y esto que nosotros pues podemos hacer lo que queramos con nuestra vida, ¿sí? Entonces, bueno, esto pasamos al siguiente punto y es nuestro valor no reside en cómo nos sentimos. Muchas veces, y bueno, preparando este mensaje también encontré una historia de, bueno, como un mensaje que daba un chico en una iglesia que estaba predicando y él tomó un billete, entonces yo creo que muchos hemos visto esto y es, bueno, les preguntaba a la audiencia, ¿cuánto vale este billete? Entonces, ellos le decían, no sé, digamos, 50,000 pesos. Luego arrugaba el billete, ¿cuánto vale el billete? Seguía valiendo 50,000 pesos. Luego lo pisaba, bueno, hacía un montón de cosas ahí con él. Y al final preguntaba, ¿cuánto vale este billete? Y la respuesta era la misma, el billete vale 50,000 pesos, a pesar de que esté pisoteado, de que esté arrugado. Y eso mismo es lo que pasa con nosotros. Por más de que algunas veces nos sintamos así, por más de que algunas veces tengamos miedos, nos sintamos inseguros, em, que nos hayan pisoteado, que nos hayan dicho que somos inútiles, que no valemos, nuestro valor sigue siendo el mismo, porque nuestro valor no se basa tampoco en cómo nos sentimos, porque hay días buenos, hay días malos. La palabra de Dios dice que no siempre vamos a estar felices cuando nosotros decidimos vivir para Jesús y para Dios no se trata de que todos los días van a ser llenos de alegría, que no vamos a tener dolor, sino que ya todo empieza a ser conforme a su voluntad y en obediencia a Él y no
y recibimos también esas pruebas y ese tipo de situaciones como parte de nuestro crecimiento espiritual. Entonces, em, pues aún estando así, aún estando caídos, aún estando tristes, eh, seguimos teniendo el mismo valor y es la sangre de Jesús. Entonces, vamos a leer este versículo que es Jeremías 1, del 6 al 10. Le contesté, Dios Todopoderoso, yo no sé hablar en público y todavía soy muy joven. Pero Dios me tocó los labios y me dijo, no digas que eres muy joven. A partir de este momento tú hablarás por mí. Irás a donde yo te mande y dirás todo lo que yo te diga. No tengas miedo, que yo estaré a tu lado para cuidarte. Desde hoy tendrás poder sobre reinos y naciones, para destruir o derribar, pero también para levantar y reconstruir. Jeremías 1 del 6 al 10. Listo, gracias. Entonces, bueno, ahí estaba hablando Dios con Jeremías, ¿no? Y él en ese momento lo que estaba sintiendo era miedo. Él sentía que no era suficiente, que era demasiado joven, pero aún así Dios le dice, no tengas miedo, yo estaré a tu lado para cuidarte. Incluso dice, desde hoy tendrás poder sobre reinos y naciones. O sea, le dio el poder, le dio poder a él, le dio un valor, sí, un valor a su vida. Y después pues, podemos leer el libro de Jeremías y vemos todas las cosas que hizo él como profeta de Dios, aún a pesar de su miedo, aún a pesar de que no siempre lo trataron bien. Y bueno, eso también lo vemos en el siguiente punto, que es nuestro valor no reside en lo que las otras personas dicen o piensan. Entonces está continuando la historia de Jeremías. Entonces el anterior fue el llamado que él le hizo y aquí ya es para versículos más adelante. Entonces dice Jeremías 20 del 7 al 8 dice, Jeremías le dijo a Dios, Dios mío, con lindas palabras me llamaste y yo acepté tu invitación. Eres más fuerte que yo y por eso me convenciste. A toda hora la gente se burla de mí. Cada vez que abro la boca tengo que gritar. Ya viene el desastre. Ha llegado la destrucción. No hay día que no me ofendan por predicar tu mensaje. Y los versículos 17 al 18 dicen, porque tuve que nacer si vivo solo para sufrir. Si voy a morir humillado, mejor hubiera nacido muerto. Así mi tumba habría sido el vientre de mi madre. Entonces ahí vemos estas palabras son demasiado fuertes, o sea, expresan un sentir demasiado profundo y su tristeza y su desespero eran profundos también. Y bueno, esto que ellos le decían que las personas siempre lo ofendían, lo trataban mal, lo menospreciaban, era porque él tenía la misión de llevar palabra y llevar mensajes que no eran buenos, eran sobre la destrucción de Jerusalén, ¿sí? Entonces la gente pues lo relacionaba con eso y pues como lo que decían eran cosas que ellos no deseaban escuchar, pues buscaban también silenciarlo. Pero él aún así siguió y pudo cumplir con ese propósito, con ese plan que tenía Dios para su vida. Y bueno, también él en un momento, como vemos, tuvo ese deseo de ni siquiera haber nacido, o sea, así de duro fue para él, así de profundos eran sus sentimientos y de mal se sentía así. Y yo creo que muchos también nos hemos sentido así en algún momento tristes, en algún momento como que no tenemos claro qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que de pronto creemos que hacemos lo que Dios quiere y nos rechazan y nos tratan mal y la gente no está dispuesta a escuchar. Pero aún así, nuestro deber también como cristianos y en obediencia a Dios es seguir persistiendo y no importa lo que las otras personas digan, no importa si reconocen o no el valor que hay en nosotros, porque lo importante es que Dios, quien nos creó, nuestro creador, sea quien pues reconozca ese valor en nosotros que Él mismo nos dio y que ese valor es para que nosotros podamos también ayudar a que más personas lo conozcan a Él. Entonces, bueno, aquí está, en que sí reside nuestro valor, dice, nuestra creación y nuestro valor reside en la obra poderosa de Dios. Este versículo es Salmo 139 del 13 al 16 y dice, tú hiciste todo mi ser, todos mis sentimientos, perdón, tanto mis sentimientos como mi cuerpo. Desde que me hiciste tomar forma en el vientre de mi madre, desde que me hiciste tomar forma en el vientre de mi madre.
Te agradezco porque me hiciste de una manera maravillosa. Sé muy bien que tus obras son maravillosas. Tú sabes todo de mí. Tú viste mis huesos crecer mientras mi cuerpo se formaba en el vientre de mi madre. Tuviste formarse cada parte de mi cuerpo. Todo ya estaba escrito en tu libro. Fueron formadas a su debido tiempo, sin faltar una sola de ellas. Entonces, con ese cuidado, con ese amor, nos creó Dios y nos hizo valiosos, nos hizo con la capacidad de amar también y de aceptar al otro. Entonces, en ningún momento debemos de menospreciar a alguien, ni mucho menos menospreciarnos a nosotros mismos, porque fue Dios mismo quien nos creó. Entonces, cuando nosotros quizá hablamos mal de nosotros mismos o consideramos que nuestra vida no tiene sentido, que no tiene un propósito, que no tiene un valor, ahí también estamos menospreciando la obra que Dios hizo. Entonces, pues esa es la invitación el día de hoy. Y aquí hay un último versículo que es Primera de Pedro del 2 al 9, que dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ahí sí, como dicen, somos lo mejor de lo mejor, sí, porque somos creación de Dios. Y, y bueno, pues también debemos reconocer que aún las personas que no son creyentes, que no aman a Dios, que no lo han conocido verdaderamente, aún esas personas son valiosas y merecen nuestro amor, porque Jesús murió en la cruz por ellos también. Y pues también nuestra misión es darles a conocer eso y mostrarles que también son valiosos, que también necesitan conocer de Dios y darse cuenta de todo lo que Él hizo por nosotros. Y bueno, pues este fue el mensaje de hoy. Espero que les haya servido, que reflexionen y mediten sobre él. Y vamos a hacer una pequeña oración. Dios mío, en esta tarde queremos darte gracias, Señor, por este mensaje que nos regalas. Muchas gracias, Dios, por ese sacrificio que hiciste al entregar a tu Hijo Jesús en la cruz, para que nosotros podamos ser tus hijos, Dios, para que podamos ser perdonados, Dios, y para que nuestra vida pueda tener un sentido y un propósito. Muchas gracias, Dios, por tener cuidado de nosotros, porque cada instante estás con nosotros, guiando nuestro camino, guiando nuestros pasos y haciéndonos caer en cuenta y recordándonos que somos valiosos por tu amor, que tú nos aceptas, nos amas, nos cuidas a todos, Señor, por igual, y que aunque no merecíamos nada, Señor, tú nos hiciste merecedores de tu amor a través de tu Hijo Jesús. Y hoy reclamamos, Señor, esa promesa y reconocemos que a través de tu obra poderosa es que nosotros podemos tener un propósito, Dios, en nuestra vida y que nuestra vida puede ir más allá de esto, de este mundo terrenal, más allá de lo que piensen otras personas, más allá de cómo lucimos, incluso de nuestros propios sentimientos que a veces no son agradables a ti, Señor, que a veces van en contra del mensaje que tú nos das. Te pido que seas tú bendiciéndonos, que seas tú recordándonos eso y que podamos nosotros aceptarnos verdaderamente como tú nos has aceptado y nos has amado, Señor, y también a los demás. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, los esperamos entonces el próximo viernes en otro mensaje. Espero que tengan una semana muy bendecida y que Dios los bendiga.